La búsqueda del placer puede convertirte en un monstruo, pues eso es lo que le pasa a Dorian Gray, en el retrato de Dorian Gray. Te voy a explicar un poco de qué va este libro y las cosas importantes que se pueden comentar. Según mi opinión, hay muchos vídeos sobre este libro en YouTube, pero quiero comentar lo que me parece a mí importante. Este libro trata del retrato de Dorian Gray, un chico muy guapo y hermoso y bellísimo. Este retrato, por un encantamiento que no se explica, irá cambiando y se irá deformando según el paso del tiempo y según los pecados que vaya cometiendo el joven retratado. De modo que el joven retratado nunca va a cambiar, siempre seguirá con su eterna juventud. En cambio, el retrato se irá envejeciendo y cada vez será más feo y más desagradable por los numerosos pecados de Dorian Gray. Hablo de pecados porque es la terminología de Oscar Wilde, no es nada de cristianismo ni nada. Pero bueno, antes unas palabras del autor. Oscar Wilde es un irlandés que nace en el 1854 y muere en el 1900, es decir, vive 46 años. Se convierte en una de las principales personalidades del final del siglo XX en todo el mundo, y particularmente en Inglaterra. Solo escribe una novela, aunque otras obras de teatro, por ejemplo, y destacaba por su brillantez, su ingenio, su personalidad en general. Formará parte del movimiento artístico, principalmente literario, llamado el decadentismo. Podéis ir a Wikipedia a informaros mejor. Pero bueno, en ese caso tuvo 2 hijos y en su ápex, el padre de un amigo suyo, que era su amante, le acusó de homosexualidad. Fue juzgado a 2 años de cárcel y trabajos forzados. Esto en el 1895, o sea, 5 años antes de morir. Cuando salió de la cárcel, se fue a París, tuvo un momento de conversión y se bautizó católico en los últimos años de su vida. Contrajo una meningitis y se murió. A pesar de ser tan joven y haber escrito pues una novela y algunas obras de teatro y unos ensayos, es uno de los mejores autores de la literatura inglesa. Pero bueno, ahora hablemos de el retrato de Dorian Gray. En este libro hay 3 personajes principales: Dorian Gray, el pintor llamado Basil, y el amigo del pintor que se llama Lord Henry, que luego será el amigo de Dorian Gray también. La vida de Dorian Gray cambia absolutamente cuando conoce a Lord Henry. Al descubrir Lord Henry a Dorian Gray, su juventud y su belleza y su pureza, le dice: disfruta de la juventud y la belleza, y es lo único que tienes, y se va a acabar. En ese momento Dorian Gray pierde su inocencia y empieza una vida más bien hedonista, de buscar el placer. Obviamente es progresivo. Y una de las frases principales del libro, que es una que marcará a Dorian Gray para toda su vida, tiene que ver con esto precisamente. La voy a leer. Nada excepto los sentidos puede curar el alma, como tampoco nada excepto el alma puede curar los sentidos. Y con esta frase tan increíble, Dorian Gray empieza su vida de búsqueda del placer y de la belleza. Pero busca la belleza a través del placer, y ese es el principal error. Y yo creo que ese es el tema principal del libro. Es si es posible llegar a la belleza a través del placer y solo del placer, y no tanto lo de que el retrato cambia y se ve las cosas malas que hacemos se manifiestan al exterior. Eso yo creo que es una excusa artística que tiene Oscar Wilde para hablar de lo que él quiere hablar realmente. Y es precisamente esto: Dorian Gray, buscando la belleza solo en el placer, acaba corrompiéndose y yendo a placeres más bajos. Él comenzará esta historia con placeres artísticos nobles y elevados, pero cada vez irá yendo más bajo, hasta ser un total depravado, y eso se ve en el retrato precisamente. El punto de inflexión, o el momento que cambia absolutamente Dorian Gray y va de lleno a este camino, es cuando se enamora de una actriz y ella se enamora de él, y entonces se comprometen. Y por una serie de razones, ella decepciona a Dorian Gray y Dorian Gray le dice: no quiero verte nunca más. Y ella, totalmente desesperada por el amor, se suicida. Y Dorian Gray notará que ese suicidio, después de pensarlo un poco, no le afecta para nada en su vida. Y entonces va a ver el retrato por casualidad y ve que ese retrato había cambiado. Ya no era ese joven hermosísimo y puro Dorian Gray, sino que era ese joven hermosísimo y malvado Dorian Gray, porque se ve una sonrisa maléfica ya. Y él esconde ese cuadro a partir de entonces por miedo a que la gente vea su alma, la fealdad de su alma. Luego irá cambiando de actitud ante ese retrato y se convertirá en su orgullo, y que tendrá mucha curiosidad de ver cómo se corrompe ese alma suya con el paso del tiempo y de los pecados. Al principio es un hombre que toda la sociedad londinense admira y quiere imitar, pero con el paso del tiempo, yendo a lugares cada vez más depravados, va con máscaras y disfraces, la gente se va dando cuenta de que esa persona es Dorian Gray probablemente, y tiene una doble vida. Tanto es así que la sociedad londinense murmura cuando pasa él y dice: Dorian Gray ha hecho esto y lo otro, y cada vez va corrompiendo más a sus amigos, y sus amigos se alejan más de él. Un día su amigo pintor, con el que ya nos hablaba, le va a su casa y le dice: ¿qué te pasa? La gente comenta esto de ti, no me creo estos rumores porque veo tu cara, que es bella y pura y hermosa y joven, y no concuadra con la vida de alguien tan depravado como tú, que a cualquiera que tocas, a cualquier amigo que haces, le corrompes y le depravas, buscando el placer. Esta será la vida de Dorian Gray. Cada vez se irá depravando más, buscando el placer, hasta que cometerá un crimen, que es como lo máximo, la bajeza más grande. Y en su intelecto, en su vida,
de tratar de buscar la belleza con todo lo posible, acaba encontrando la belleza solamente en lo feo y en lo malo, en la fealdad y en la maldad. Y yo creo que es una de las principales respuestas de Oscar Wilde, que ese camino del hedonismo solo lleva a la corrupción total del alma, y de encontrar en lo feo lo bello, y en lo malvado, lo bueno. Y esto se ve en una frase que el propio Dorian Gray dice al final de su vida, que dice: la fealdad que en otro tiempo le había parecido odiosa porque hacía las cosas reales, le resultaba ahora amable por esa misma razón. La fealdad era la única realidad. Llega a ser tan depravado Dorian Gray que lo único que él ve, lo único que busca, lo único que encuentra es la fealdad. Y esto se ve en las personas, en mi opinión, que ven lo bello en lo que es grotesco y en lo que es feo. No es que tengan mal gusto, es que tienen un espíritu depravado, muy corrompido. Lo hemos visto esto ahora recientemente y todos tenemos en la memoria grabadas imágenes de estos terroristas de Hamas cometiendo barbaridades con cadáveres israelíes. Por ejemplo, yo tengo en la cabeza un tipo intentando decapitar a un cadáver israelí, de un hombre israelí, con una herramienta de jardinería, y otro grabándolo, y totalmente contentos y disfrutando de eso. Bueno, pues hay gente que le encanta ver esos vídeos, le encanta cometer estos males. No solo estas personas de Hamas, sino en el mundo. Estas personas no llegan a ese punto cuando tienen 3 años, sino que se han ido haciéndose malas, han ido depravándose. Lo mismo pasa, y perdón por el ejemplo porque es un poco desagradable, con lo siguiente. Una vez unos amigos y yo entramos en un grupo de WhatsApp en donde las personas, los seres humanos normales, enviaban audios imitando a cerdos, los ruidos de cerdos. Era un grupo de gente de todo el mundo. Todo iba muy bien hasta que de repente decidieron enviar guarradas, vídeos de guarradas. Yo no tengo en mi móvil que se descarguen automáticamente los vídeos, tengo que darle a descargar, y no sabía de esto, y de repente le di a descargar y vi un vídeo de un señor follando a un cerdo. Yo vi un segundo de eso y salí corriendo del grupo, o sea, un poco afectado, porque... Bueno, pues estas personas llegan a ese punto por haber corrompido un acto tan maravilloso de entrega, que es el acto sexual, un acto de donación total y de confianza total. Pues si en un momento dado llenas de egoísmo y satisfacción personal de ese acto, con el paso del tiempo, y si nadie te dice que algo está mal, puedes acabar como esa persona. En el grupo ese, la gente había puesto comentarios tipo: ¡qué grande, viva, aplausos, jajaja! O sea, no es solo una persona, sino que hay gente que es así. Lo que quiero decir con esto es que la diferencia entre una persona normal y un depravado es simplemente el paso del tiempo y que nadie te diga que está mal. El ser humano puede autoconvencerse de cualquier cosa. Y con este camino de la búsqueda del placer egoísta, en la fealdad puedes encontrar belleza y en la maldad puedes encontrar bondad. Pero eso es propio de un alma totalmente ya, un espíritu corrompido. Y yo creo que este es el principal propósito, la principal preocupación, lo que quería expresar Oscar Wilde con este libro, que es que cualquiera de nosotros puede llegar a ser un depravado. Incluso Dorian Gray, que es un joven bellísimo, puro, hermosísimo, puede llegar a esa depravación. De hecho, hay un momento que Dorian Gray, al final de su vida, cuando ya se arrepiente y quiere ser bueno, se da cuenta de que precisamente esa ha sido su perdición, que nadie le haya avisado de que lo que hacía estaba mal, de que todos esos placeres le llevaban a la corrupción. Se da cuenta por un acontecimiento externo, pero es un poco demasiado tarde. Y la frase es la siguiente: hubiera sido mucho mejor para él que a cada pecado cometido le hubiera acompañado su inevitable e inmediato castigo. Oscar Wilde no habla de cristianismo, solamente habla del pecado porque es un término que todos podemos entender. Pero Dorian Gray se lamenta de que no se estaba dando cuenta de eso, porque el retrato era un motivo de orgullo. Al final no se convierte en una conciencia o en un remordimiento, sino en algo de lo que se sentía orgulloso. Oscar Wilde, yo creo que ve como algo positivo la conciencia y el remordimiento, como una especie de elemento que nos guía, que nos dice: hey, que esto está bien y esto está mal. Solo me interrumpo un momento para decirte, teniendo de fondo los cantos de los musulmanes, que si quieres puedes suscribirte al canal, no porque te guste, que a lo mejor no te gusta, puede ser, los vídeos no son, no sé, la edición no es increíble, acabo de empezar en esto de la edición, pero porque te parece interesante, especialmente si eres una persona que lees poco, y si lees, pues entrar en una comunidad de lectores que amamos la lectura y nos gusta comentar un poco los asuntos, ¿no? Yo creo que puede aportarte algo de valor este canal, y como acabamos de empezar, tenemos recorrido y van a venir muchas cosas. Tengo bastantes ideas en la cabeza y creo que te puede venir bien, te puede aportar algo de valor, la verdad, suscribirte a esto. Así que bueno, seguimos con el vídeo. Y se abre un debate, o al menos una reflexión, respecto a si es algo bueno, necesario o útil para la sociedad tener una ley moral natural universal que sirva para todos. ¿Por qué? Porque si una persona a sí mismo se pone las normas de conducta, estas normas de conducta variarán según el estado de la persona. A lo mejor a los 15 años una cosa te parece terrible,
pero a los 50 o a los 40 te parece algo incluso bello, que es lo que le pasa a Dorian Gray, o es lo que le pasa a estas personas que hacen estas cosas con los cerdos. En otras palabras, necesitamos un mecanismo que defienda la integridad de la moralidad, porque si no sería muy fácil crear unas normas de conducta que cambien con el paso del tiempo, y la consecuencia de eso sería una depravación total, un depravado con razones. En cambio, si existe una moralidad universal para todos, que no cambia según nuestras apetencias, tenemos un asidero al que agarrarnos para saber si estamos haciendo bien las cosas o mal. Y es precisamente lo que quería Dorian Gray, que alguien le dijera si algo estaba bien o mal, porque su conciencia estaba totalmente deformada, y Lord Henry, que era un cínico y un inmoral, no le ayudaba. Entonces estaba Dorian Gray perdido. Pero bueno, como digo, esto es un debate o una apertura a la reflexión. No creo que sea el tema principal del libro, pero creo que nos puede, no sé, abrir un debate en los comentarios si queréis. Y por último, una nota del final, y es que Oscar Wilde se pregunta si una persona tan depravada puede encontrar la remisión de sus pecados y de su alma haciendo actos buenos. Y eso es lo que intentará Dorian Gray. Va a hacer un acto bueno, que es no corromper a una chica de las 100.000 que había corrompido en el pasado. Y se siente como contento de haber hecho un acto bueno. Y al ver en su retrato ningún cambio a bien, sino a peor, y hablando con Lord Henry, acaba pensando que ese acto bueno había nacido de la vanidad y de la hipocresía, y no de la bondad. Así que Dorian acaba pensando que su alma está corrompida y no tiene ningún arreglo, pues todo el bien que haga no es por la bondad que tiene, sino una maldad o una vanidad que está apoderada de él. Entonces lo que él decide es, spoiler, destrozar el retrato para acabar con su vida pasada y ser libre. Pero bueno, por el arte de magia de la novela, al acuchillar el retrato, se acuchilla a sí mismo. Entonces es en esta muerte que el retrato, depravadísimo, pasa al cuerpo físico de Dorian, que era bellísimo y hermoso, y el cuerpo bellísimo y hermoso de Dorian vuelve al retrato. De modo que el muerto es un hombre feo, corrompido, viejo, lleno de arrugas y muy desagradable, fruto de todos sus pecados, y el retrato de Dorian Gray vuelve a ser el hermoso niño, joven y puro. Yo veo esto algo un poco pesimista, yo creo que lo hace para recalcar la tragedia de Dorian Gray, pero es un pesimista el ver que una persona no puede encontrar la remisión de sus pecados. A nivel personal, me parece un final muy chulo, pero creo a la vez que sí que puede haber una remisión, un arrepentimiento, pero empieza gracias al perdón. Dorian Gray en ningún momento pide perdón a nadie por sus pecados, por sus maldades que ha cometido. Corrompido a muchísima gente, pero a ninguna ha pedido perdón. Así que yo creo que con el perdón empieza el camino de la remisión. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado la reflexión. Dejadme en los comentarios cualquier cosa, porque este libro tiene muchísimo debate, así que podéis dejarme en los comentarios vuestras reflexiones y vuestras ideas sobre los personajes. Me he dejado muchísimas cosas, obviamente, pero si no sería muy largo. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos si os parece interesante el contenido de este canal. Y nada, si queréis compartir el vídeo además, pues ya sería la leche. Y nada, espero que estéis muy bien esta semana, os deseo lo mejor. Un saludo.